Un mapa de riesgos es una herramienta basada en los distintos sistemas de información que pretende identificar las actividades o procesos sujetos a riesgo. El mapa de riesgos de una empresa es una herramienta dirigida a prever los riesgos a los que una empresa está expuesta. Se lo contamos. Tu mediador es la persona que te asesora y busca el seguro que te conviene. Que arrima el hombro para resolver tu problema. Y que está cuando hay que estar, porque un buen seguro comienza por un buen mediador. Soy Eva, mediadora de Liberty Seguros. Buenos días y bienvenidos a un nuevo artículo de seguros y riesgos. Comenzamos. El riesgo en la empresa. Según la definición de la Real Academia Española, se entiende por riesgo la contingencia o proximidad de un daño, o bien, cada una de las contingencias que pueden ser objeto de un contrato de seguro. Aunque los conceptos de riesgo y peligro suelen ir asociados, existe una diferencia clara entre ambos. Peligro señala la posibilidad inminente de que suceda algún accidente o siniestro, mientras que el riesgo se diferencia por la mayor incertidumbre respecto a que el hecho pueda suceder o no. De acuerdo con la definición que estamos manejando, es evidente que el concepto de riesgo afecta a cualquiera de las actividades que podemos desarrollar en nuestro día a día, bien sea a nivel individual o a nivel colectivo. Aquí, nos centraremos en los riesgos derivados de las actividades que se realizan en nuestras empresas. Es evidente que toda actividad empresarial conlleva riesgos. Estos riesgos pueden ser clasificados en dos grandes grupos. 1. Riesgos de negocio o especulativos. Son aquellos relacionados directamente con las decisiones empresariales. El hecho de iniciar una nueva actividad, de lanzar un nuevo producto, construir o alquilar unas nuevas instalaciones, etc., implican una toma de decisiones cuyas consecuencias son desconocidas y, por lo tanto, no seguras. En este caso, se están asumiendo los riesgos derivados de la posibilidad de equivocarnos y, por tanto, alcanzar resultados que no se corresponden con los objetivos previstos. La materialización de los riesgos de negocio especulativos puede dar lugar a ganancias o pérdidas en la cuenta de resultados de la empresa. Y 2. Los riesgos puros o accidentales. Independientemente de que la empresa haya tomado decisiones de negocio acertadas, este acierto estará condicionado por la existencia o no de hechos imprevisibles que constituyen los accidentes. Se define el riesgo puro o accidental como la incertidumbre de la ocurrencia de un hecho negativo y de la gravedad de los daños que pueda producir. La empresa deberá tomar todas las medidas necesarias para intentar evitarlos, o al menos, para reducir sus posibles efectos, que siempre son negativos. Este tipo de riesgos no tienen que materializarse necesariamente en un accidente o siniestro, pudiendo mantener de forma indefinida su carácter de potencial. Además de la diferenciación entre los especulativos y puros, los riesgos empresariales pueden clasificarse atendiendo a otros criterios. Por ejemplo, según los 4 elementos clave que impactan en sus actividades y que son: 1. Los activos materiales e inmateriales que posee, es decir, el patrimonio. 2. Las responsabilidades frente a terceros. 3. La cuenta de resultados. Y 4. El personal que constituye la empresa. Analizaremos detalladamente estas áreas e identificaremos los principales elementos que pueden constituir el mapa de riesgos de una organización. El índice de aseguramiento. El índice de aseguramiento está configurado alrededor de la evaluación ponderada de 4 dimensiones de análisis de riesgos. 1. Riesgo sobre el patrimonio de la empresa. Dimensión que analiza los aspectos relacionados con los inmuebles e instalaciones fijas, el mobiliario, la maquinaria y los equipos electrónicos, las materias primas y existencias, y los vehículos de la empresa. 2. Riesgo sobre las responsabilidades frente a terceros, que contempla las necesidades aseguradoras en lo relacionado con la actividad de la empresa, las actividades de sus empleados, los productos y servicios que fabrica, distribuye o comercializa, y las actividades de sus socios y directivos. 3. Riesgo sobre la cuenta de resultados, donde se valoran los riesgos derivados de la posible paralización de la actividad de la empresa por accidente o siniestro grave y de los posibles impagos de las ventas que realizamos a crédito. 4. Riesgo sobre el personal de la empresa. Analiza los compromisos por pensiones que puede tener la empresa frente a sus empleados, los sistemas alternativos de retribución y beneficios sociales que ofrece, los posibles excedentes de plantilla y la protección a los socios trabajadores.
La prevención, entendida como la preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo, aporta una visión complementaria a la hora de establecer el mapa de riesgos empresariales. En este sentido, la prevención se comporta como un atributo complementario a las 4 dimensiones fundamentales del análisis, ya que disponer de unos medios adecuados de prevención nos ayudará a minimizar los posibles riesgos a los que se puede ver sometida la empresa. Riesgo sobre el patrimonio de la empresa. Independiente del tamaño de la empresa, su patrimonio está compuesto por personas y bienes, es decir, por sus trabajadores y sus activos materiales e inmateriales. En este apartado nos centraremos en los posibles riesgos que pueden sufrir dichos activos. Ninguna empresa está exenta de sufrir percances que pongan en peligro la conservación de su patrimonio. Los daños ocasionados por un incendio, por la electricidad, o los ocasionados por el agua y las inundaciones, o por los robos, pueden perjudicar el funcionamiento normal de la empresa e incluso producir la paralización temporal de su actividad. Aunque la empresa ponga en práctica todas las medidas de prevención para minorar los riesgos por daños materiales, no es posible su eliminación. Sin embargo, a través de los productos que ofrecen las compañías aseguradoras, el empresario puede estar más tranquilo, ya que puede suscribir una solución aseguradora que le cubra frente a los daños que pudiera sufrir. Dentro de los activos materiales e inmateriales cabe destacar los siguientes elementos. 1. Inmuebles e instalaciones fijas. 2. Mobiliario, maquinaria y equipos electrónicos. 3. Materias primas y existencias. 4. Vehículos y transporte. Inmuebles e instalaciones fijas. Continente. En este apartado se analizan las edificaciones de carácter industrial o comercial, incluso instalaciones fijas y obra civil complementaria, incluyendo edificios auxiliares, oficinas, almacenes cubiertos y de intemperie, así como otros locales incluidos en los recintos de la empresa. En una primera clasificación, los inmuebles e instalaciones fijas donde la empresa desarrolla su actividad podrán ser propios o alquilados. Por regla general, será obligación del propietario de las instalaciones el suscribir una solución aseguradora que cubra los posibles daños materiales que sufra el continente del inmueble e instalaciones fijas. Se entiende por continente el conjunto o parte de un inmueble destinado a la actividad de la empresa, formado por los cimientos, muros, paredes, ventanas, puertas e instalaciones fijas de uso privativo. Ahora bien, aun en el caso de que el inmueble sea alquilado, es recomendable que el empresario suscriba una solución aseguradora que cubra los posibles daños materiales que puedan sufrir elementos del continente, bien sea a nivel total del inmueble o parcial. La Ley de Arrendamientos Urbanos y el Código Civil establecen que la responsabilidad del inquilino es sobre la totalidad del inmueble alquilado y está obligado a la entrega del inmueble en las mismas condiciones que se lo entregó el propietario cuando fue alquilado. Por tanto, es recomendable que el inquilino asegure el continente por el valor total. Además de las soluciones aseguradoras que cubran los daños materiales en el continente, las empresas deben protegerse de los daños materiales que se pudieran producir en el contenido, entendiendo como tal la cobertura de artículos patrimoniales de la empresa que son movibles, es decir, no unidos a la estructura de un inmueble, como muebles, maquinarias, equipamientos, existencias e instalaciones no fijas. En los apartados siguientes se analizan los diferentes riesgos a los que puede estar sometida la empresa en el apartado del contenido. Mobiliario, maquinaria y equipos electrónicos. Contenido. Respecto a la maquinaria y equipos electrónicos e informáticos, es importante disponer de una solución aseguradora que cubra el riesgo de daños, con especial atención a aquellos elementos cuya paralización repercuta de una forma importante en la actividad general de la empresa. A esta maquinaria y equipos la denominaremos maquinaria crítica. Es evidente que cuanto más graves sean las consecuencias que para su negocio pueda tener el que su maquinaria y equipos eléctricos y electrónicos no funcionen adecuadamente, bien por una avería o por un daño imprevisto, más importante será para la empresa disponer de una solución aseguradora que les cubra frente a este riesgo. Materias primas y existencias. Contenido. Otro aspecto importante a incluir dentro del apartado de contenido son las mercancías y existencias de la empresa, entendiendo como tal el conjunto de materias primas o auxiliares, bienes en proceso de elaboración y productos terminados que se encuentren en el recinto del establecimiento de la empresa por razón de su actividad y son de su propiedad o de terceros. Habitualmente, el stock de estas mercancías fluctúa a lo largo del año.
Es importante analizar en cada empresa los porcentajes de variación que pueden sufrir los stocks con respecto al valor medio mensual. Si estas variaciones pueden llegar a ser significativas, deberíamos considerar la posibilidad de incluir dentro de nuestras soluciones aseguradoras de contenido una cobertura específica para contemplar esa circunstancia de riesgo. Vehículos y transporte. Un alto número de empresas requieren disponer de vehículos para el desarrollo de su actividad. Se denomina flota al conjunto de los automóviles de la empresa y normalmente estará compuesta por vehículos industriales y por turismos. La legislación española obliga a todo propietario de un vehículo a motor a suscribir un contrato de seguro que cubra, hasta la cuantía de los límites del aseguramiento obligatorio, la responsabilidad civil que se pueda derivar del riesgo creado por la conducción del mismo. Con el fin de optimizar los aspectos financieros de la empresa, es práctica habitual que las empresas no adquieran los vehículos de su flota. En lugar de ello, se emplean opciones de renting y leasing que le permiten una mayor flexibilidad a nivel de gestionar inversiones, gastos e impuestos asociados. La diversidad de sucesos por los que una mercancía puede sufrir daños y pérdidas en el proceso de su transporte puede ser muy amplia, por tanto, las soluciones aseguradoras para el área de transportes son complejas debido a la gran cantidad de elementos a considerar. Riesgo sobre las responsabilidades frente a terceros. Responsabilidad civil. La responsabilidad civil es la obligación que puede recaer en una empresa de reparar el daño que ha podido causar a un tercero. Según la legislación vigente, artículo 1902 del Código Civil, el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Toda persona física o jurídica es responsable de sus actos, y la empresa, como persona jurídica, tiene dicha responsabilidad. Cuando como consecuencia de la actividad de la empresa, la actuación de sus empleados o de personas vinculadas contractualmente con la misma infringe el Código Civil, la empresa ha de hacer frente a esta responsabilidad. Si infringe el Código Penal, a la persona o personas físicas responsables del delito, les es exigible su responsabilidad penal o criminal, de la que en la mayoría de los casos se derivará para ellos y también para la empresa la responsabilidad civil. Se denomina riesgo de responsabilidad civil al riesgo de que a una empresa le puedan exigir el pago de una indemnización a causa de los daños o perjuicios que haya ocasionado a un tercero. Dentro de riesgos de responsabilidad civil, analizamos los relacionados con 1. La actividad de la empresa. 2. Las reclamaciones de trabajadores por accidentes de trabajo. 3. Los productos y servicios. 4. Los administradores y directivos. 5. Los drones. 6. Los ciberriesgos. Dentro de las responsabilidades frente a terceros también analizamos los riesgos medioambientales. La actividad de la empresa. Se incluyen en este apartado los daños y perjuicios causados a un tercero como consecuencia de la actividad propia de la empresa, ya sea industrial o comercial. Por tanto, se incluyen los riesgos asociados con la propiedad y uso de inmuebles, maquinaria, instalaciones, mobiliario, accesorios, procesos de trabajo, carga y descarga, etc., así como la realización de trabajos en propiedades ajenas. A nivel indicativo, caben mencionar los riesgos derivados de proximidad, es decir, posibilidad de transmisión del siniestro a un vecino próximo, daños a edificios, locales u otros bienes arrendados o en leasing, daños a bienes de un tercero en depósito, daños o perjuicios por incumplimiento de contratos que no exceda de la responsabilidad civil legal, violación de patente o copyright, daños causados por la carga durante el transporte, etc. Reclamaciones de trabajadores por accidentes de trabajo. La normativa sobre seguridad e higiene en el trabajo recoge la obligación legal de todo empresario de disponer de una organización preventiva para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su cargo. El incumplimiento de los empresarios en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrativas así como en su caso a responsabilidades civiles y penales por los daños y perjuicios que puedan derivarse. Aunque en España, este tipo de riesgos queda cubierto por el seguro obligatorio de accidentes de trabajo y otras prestaciones complementarias de la seguridad social, un empleado perjudicado en un siniestro de tipo laboral podría reclamar a la empresa una indemnización complementaria derivada del incumplimiento de las obligaciones de la empresa en materia de seguridad y salud. Productos y servicios.
La empresa debe responder por los daños y perjuicios que sus productos, mercancías, servicios o trabajos ejecutados puedan ocasionar a un tercero después de su entrega. Los riesgos contemplados en este apartado incluyen no solamente los derivados de los productos propiamente dichos, sino también de los servicios o las prestaciones de todo tipo, es decir, todo lo que constituya objeto de negocio de la empresa. En aquellos casos en que el producto vendido por la empresa no vaya destinado al consumidor final, sino que es utilizado como componente por otra empresa para su transformación o incorporación a otro producto final, también existe riesgo de responsabilidad civil atribuible a dicho componente. Administradores y directivos. La entonces Ley de Sociedades Anónimas de 1990 modificó ampliamente el régimen de responsabilidad de los administradores sociales. Esta reforma supuso un importante incremento de su responsabilidad, debiendo responder con su patrimonio personal de cuantos perjuicios ocasionen a la sociedad o a terceros por actos realizados sin la diligencia con la que debieran desempeñar el cargo. Actualmente el gran volumen de cambios y precedentes a nivel legislativo y jurisprudencial han respaldado este régimen de responsabilidad. Como norma general, los administradores y directivos responderán, frente a la compañía, accionistas y acreedores, por el perjuicio financiero causado por una mala administración, gestión, omisión o negligencia. Las figuras más destacadas que pueden presentar una reclamación son accionistas, empleados, proveedores, organismos administrativos y, en general, cualquier tercero con interés en la empresa. Drones. Los drones, es decir, las aeronaves pilotadas por control remoto, han irrumpido con fuerza en el mercado, y cada vez son más las empresas que los utilizan para actividades técnicas, de investigación, para la realización de inspecciones, filmaciones, información de cultivos, etc. En España existen una serie de requisitos para poder utilizar un dron como herramienta de trabajo. 1. La empresa, es decir, el operador, tiene que presentar una comunicación previa y declaración responsable ante AESA si el dron pesa menos de 25 kilogramos. Si pesa más de 25 kilogramos, debe inscribirse en el registro de matrícula de aeronaves y disponer de certificado de aeronavegabilidad. Debe disponer de un manual de operaciones y de un estudio aeronáutico de seguridad para cada operación que realice. 2. El aparato tiene que llevar una placa identificativa con el nombre de la operadora y sus datos específicos. 3. El piloto debe estar habilitado. Además de estos requisitos, el Real Decreto Ley 8/2014 establece que los drones deben contar con una póliza de seguro u otra garantía financiera que cubra la responsabilidad frente a terceros por los posibles daños que pueda causar, tanto materiales como personales. El operador, es decir, la empresa propietaria del dron, es el responsable de la aeronave y del cumplimiento de la normativa. Ciberriesgos. La transformación digital de las empresas ofrece innumerables beneficios y brinda nuevas oportunidades, pero al mismo tiempo está cambiando la naturaleza de los activos corporativos, pasando estos de ser principalmente físicos a intangibles. Esto conlleva nuevos peligros, especialmente por los riesgos cibernéticos que genera, por ejemplo, ciberdelitos, pérdidas de datos, fallos tecnológicos, etc. Estos nuevos riesgos deben cubrirse específicamente, ya que toda empresa conectada a Internet está expuesta a ellos. La mayoría de las empresas no están preparadas para soportar las pérdidas derivadas de la paralización de su actividad, por lo que, si sus sistemas informáticos son críticos para el normal desarrollo de la misma, deberían adoptar medidas de protección y detección precoz de vulnerabilidades y transferir este riesgo manteniendo cubiertos sus sistemas ante un acto informático doloso. Aunque no disponga de sistemas informáticos críticos, no debería descuidar las medidas de seguridad y los procedimientos de trabajo seguros. Valore siempre la posibilidad de incorporar una solución aseguradora que le garantice una mayor protección. Por otro lado, si manejan información sensible, deberían también cubrir los perjuicios económicos causados a terceros de los que la empresa pueda ser responsable, como consecuencia del daño, robo o pérdida de información confidencial y datos personales contenidos en sus sistemas informáticos, incluyendo el pago de indemnizaciones, multas o sanciones a las que deba hacer frente. Responsabilidad medioambiental. La responsabilidad medioambiental es la responsabilidad ilimitada derivada de la Ley 26/2007 y de otras normas que la desarrollan, que obliga al titular de cualquier actividad económica o profesional a reparar los daños ambientales que pueda ocasionar por un accidente o incidente medioambiental. La empresa que daña al medio ambiente debe restituir el hábitat a su estado inicial.
Por tanto, la Ley 26/2007 obliga a 1. Prevenir los daños a los recursos naturales, y 2. Si el daño se produce a pesar de esto, a restituir el hábitat a su estado original. El titular de cualquier actividad económica o profesional, sea la que sea, debe asumir la totalidad de los costes en los que incurra por estas acciones preventivas o reparadoras. La Ley 26/2007 establece dos tipos de responsabilidad medioambiental. 1. Objetiva e ilimitada, para todas las actividades incluidas en el anexo tercero de la ley, es decir, todas aquellas en los que intervengan residuos, vertidos y sustancias peligrosas. Las empresas que realizan estos servicios están obligadas por ley a disponer de una garantía financiera para responder por los daños que en este ámbito puedan causar. Y 2. Subjetiva, para el resto de actividades, en la que se limita la adopción de medidas de reparación a los casos en que exista dolo, culpa o negligencia. Se considera daño medioambiental cualquier tipo de daño significativo sobre el suelo, agua, la franja costera y los espacios y hábitats silvestres protegidos. Sea cual sea su actividad, esta está sujeta a responsabilidad medioambiental. Las medianas y pequeñas empresas tienen potencial para generar daños medioambientales cuya reparación puede tener un coste superior a su capacidad económica. Los seguros de responsabilidad civil general cubren los daños a terceros por contaminación accidental, pero no cubren la reparación total de los recursos naturales dañados, los daños a dichos recursos que no sean por contaminación, la contaminación del suelo en el que se desarrolla la actividad asegurada, ni las medidas de prevención para evitar un daño inminente. Los seguros de responsabilidad medioambiental cubren todas estas situaciones, incluyendo los honorarios de técnicos especializados, el diseño del proyecto de reparación y compensación, y también los posibles gastos judiciales. Riesgos sobre la cuenta de resultados. En este capítulo analizamos los posibles riesgos de la empresa que pueden afectar a su cuenta de resultados y que pueden ser minimizados a través de soluciones aseguradoras. Dentro de riesgos que pueden afectar a la cuenta de resultados, analizamos los relacionados con 1. La paralización de actividad y 2. Las ventas a crédito. Paralización de actividad. Otra de las áreas de riesgo empresarial que tenemos que considerar son las posibles pérdidas reales sufridas por el asegurado, por la disminución del volumen de negocio o el aumento del coste de explotación, siempre que se produzca una interrupción temporal, total o parcial del negocio, como consecuencia de un siniestro derivado de incendio y riesgos complementarios o daños por agua. Las soluciones aseguradoras pueden cubrir la indemnización de los gastos permanentes, el margen bruto o una cantidad diaria durante el tiempo de interrupción de la actividad de la empresa, como consecuencia del siniestro. La empresa, como unidad económica de producción o comercialización de bienes y servicios, tiene dentro de sus principales objetivos la consecución del beneficio empresarial. Dicho beneficio puede no ser alcanzado debido a causas que están fuera del control de la propia gerencia, por ejemplo, un incendio importante. En este sentido, la experiencia nos demuestra que 7 de cada 10 empresas desaparecen tras la ocurrencia de un siniestro importante y no tener contratada la cobertura de paralización de la actividad. Para determinar las necesidades de cobertura para esta área de riesgos, es importante que la empresa analice su posicionamiento en las siguientes cuestiones. 1. ¿Tienen identificados los costes mensuales que supondría el cese temporal de su actividad por causa de un accidente o siniestro grave? 2. ¿Cuánto tiempo necesitaría su empresa para reanudar la actividad después de una paralización por accidente o siniestro grave? El alcance de las respuestas específicas a las preguntas anteriores determina la conveniencia o no de disponer de una solución aseguradora que cubra a la empresa de estos riesgos. Riesgos derivados de las ventas a crédito. Entendiendo por venta a crédito, venta en la que el pago se realiza después de la transferencia física del bien. Es muy habitual que nuestras empresas, en mayor o menor medida, utilicen este método de venta como parte del desarrollo de su actividad. En este tipo de venta, el plazo normal de pago dependerá del sector de actividad, aunque los plazos más habituales son los de 30, 60 y 90 días. La situación económica actual está potenciando cada vez más el uso de este tipo de venta y, adicionalmente, se sufren retrasos en los pagos de los clientes, bien por insolvencia o morosidad prolongada, que evidentemente tienen un impacto directo en la cuenta de resultados de la empresa. Para evaluar adecuadamente los posibles riesgos empresariales en esta área, deberemos considerar las siguientes cuestiones.
1. ¿Qué volumen de nuestras ventas totales realizamos a crédito? 2. ¿El conocimiento de la solvencia de nuestros clientes? 3. ¿Tenemos garantizada de alguna manera los cobros de dichas ventas? Riesgos sobre el personal de la empresa. Los recursos humanos son, sin duda, el principal activo de cualquier organización, tanto en el ámbito público como en el entorno privado. El factor humano es el elemento crítico para poder desarrollar las actividades necesarias para alcanzar los objetivos establecidos a nivel empresarial. Dentro de las responsabilidades sociales de las empresas, se incluye la de establecer unas condiciones de trabajo dignas que favorezcan la seguridad, la salud laboral y el desarrollo humano y profesional de sus trabajadores, y también el promover un amplio abanico de acciones sociales en beneficio de estos. Adicionalmente a la obligatoriedad legal de todo empresario de disponer de una organización preventiva para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, la mayoría de las organizaciones pueden ofrecer a sus empleados un conjunto de beneficios sociales y sistemas alternativos de retribución que persiguen incrementar su fidelidad hacia la empresa, mejorar el clima laboral y, en definitiva, obtener un incremento del rendimiento individual y colectivo de la organización. El no disponer de estos elementos de compensación podría traducirse en una menor motivación y, por tanto, en un riesgo para el correcto funcionamiento de la empresa. En este capítulo analizamos los riesgos empresariales en relación al personal o equipo humano que conforma la organización. Para ello, consideramos los riesgos relacionados con 1. Los convenios colectivos. Compromisos por pensiones. 2. Beneficios sociales voluntarios. 3. Sistemas alternativos de compensación salarial. 4. Excedente de plantilla. Optimización de personal. 5. Protección del socio trabajador. Convenios colectivos. Compromiso por pensiones. Según nuestra legislación actual, todo trabajador o su familia tienen derecho, si ha cotizado lo suficiente a la seguridad social, a una pensión por jubilación, invalidez o fallecimiento, que proviene del sistema público de pensiones, siendo su carácter obligatorio. El concepto genérico de compromisos por pensiones abarca a todos aquellos compromisos derivados de obligaciones legales o contractuales de las empresas, con sus trabajadores y beneficiarios, para cubrir una serie de prestaciones adicionales a las obligatorias de la seguridad social y recogidas en convenio colectivo o disposición equivalente y vinculadas a jubilación, invalidez, fallecimiento y dependencia. Por disposición equivalente al convenio colectivo se entiende pactos o acuerdos entre las empresas y todo o parte de su personal, documentados de forma admitida en derecho y en los que las empresas asuman compromisos por pensiones. El Real Decreto 1588/99 sobre instrumentación de los compromisos por pensiones establece la obligación de exteriorización de los compromisos dinerarios por pensiones asumidos por las empresas con todos o parte de sus empleados y beneficiarios. Esta exteriorización debía estar realizada antes del 31 de diciembre del 2005, prohibiendo explícitamente la posibilidad de dar cobertura de estos compromisos mediante la dotación por el empresario de fondos internos o instrumentos similares que supongan el mantenimiento por parte de éste de la titularidad de los recursos constituidos. Los instrumentos establecidos en el Real Decreto 1588/99 como adecuados para la exteriorización de los compromisos por pensiones son los planes de pensiones del sistema de empleo y los seguros colectivos de vida. Beneficios sociales voluntarios. En este apartado se analizan las diferentes alternativas con las que de manera voluntaria la empresa puede complementar la compensación económica de sus empleados. Estos beneficios sociales ayudarán de forma significativa tanto a la fidelización de sus empleados como a la captación de talento. Los beneficios sociales más habituales en nuestro mercado laboral son los siguientes. 1. Seguros de vida. Garantizan el pago de la cantidad estipulada en el contrato, dependiendo del fallecimiento o supervivencia del asegurado en una fecha determinada. 2. Plan pensiones de empleo. Programa de ahorro a largo plazo que constituye una empresa a favor de sus empleados o beneficiarios, mediante contribuciones periódicas que les permitan disfrutar de ingresos adicionales que complementen la pensión pública que reciban por causa de jubilación, viudedad, orfandad e invalidez. 3. Seguro médico. Orientado a evitar la problemática de las listas de espera de la seguridad social y garantizar una prestación sanitaria de calidad, así como una mejora de productividad. 4. Seguro de accidentes. El objetivo es garantizar a las personas contra las consecuencias económicas de las lesiones corporales derivadas de un accidente que produzca fallecimiento, invalidez y gastos sanitarios derivados.
Sistemas alternativos de retribución salarial. En nuestro entorno empresarial actual, es muy común que las empresas adopten acciones destinadas a incentivar a determinados trabajadores o directivos ofreciéndoles un sistema retributivo alternativo que adicionalmente le pueda aportar ventajas fiscales. Entre los sistemas más usados, cabe destacar los siguientes. 1. Sistema que complemente prestaciones públicas de jubilación. Fórmula retributiva diferida en la que se constituye un capital a la jubilación para los trabajadores, directivos o socios trabajadores, generando con ello un compromiso por pensiones instrumentado a través de un seguro colectivo. 2. Sistema que complemente prestaciones públicas de viudedad, orfandad e invalidez. Seguro de riesgo que garantiza una prestación en forma de renta a los empleados de una empresa en caso de fallecimiento o invalidez absoluta y permanente. 3. Sistema retributivo para la fidelización de empleados con el mejor tratamiento fiscal. Es una fórmula retributiva que permite al empresario constituir un salario diferido a favor de alguno de los trabajadores. No constituye compromiso por pensiones al no estar ligado a la jubilación. Excedente de plantilla. Optimización de personal. La situación económica actual de las empresas está llevando a que cada vez sean más frecuentes las necesidades de ajustar la plantilla de las organizaciones a dimensiones soportables por ellas. Todo programa de viabilidad o proyecto de optimización de recursos suele contemplar la eliminación o sustitución de determinados puestos de trabajo. Bajo el término de jubilaciones anticipadas, pueden englobarse operaciones de bajas incentivadas, sistemas de prejubilación o cualquier otra medida que tenga por objeto rescindir relaciones laborales existentes y crear una serie de complementos a las prestaciones públicas de la seguridad social, con el fin de mantener un determinado nivel salarial del empleado hasta su jubilación o fallecimiento. Un sistema de estas características permite dar solución a los excedentes de plantilla cuando los trabajadores sean de edad avanzada. Soluciones de este tipo deben estudiarse detalladamente y de forma individual, ya que los complementos a las prestaciones públicas a que cada trabajador tiene derecho dependerán de las circunstancias específicas de su historial laboral y personal. Protección del socio trabajador. Conforme a nuestra legislación actual, están obligados a cotizar bajo el régimen especial de trabajadores autónomos. Estarán obligatoriamente incluidos en el régimen especial de la seguridad social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el trabajador posee el control efectivo de la sociedad cuando concurran algunas de las siguientes circunstancias: que su participación en el capital social sea igual o superior a la tercera parte del mismo. La base de cotización en este régimen especial será la elegida por el trabajador entre las bases mínima y máxima que le corresponda. La base de cotización elegida tendrá un impacto directo en las prestaciones a obtener de la seguridad social en materia de jubilación, viudedad, orfandad e invalidez. Con el fin de asegurar que el socio trabajador reciba las mismas prestaciones que si estuviera cotizando en el régimen general de la seguridad social, la empresa se puede plantear adoptar una solución aseguradora para cubrir estos riesgos. La solución es una fórmula retributiva diferida en la que se constituye un capital a la jubilación para los socios trabajadores. Prevención. Si recordamos la definición de prevención, preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo, este elemento adicional nos proporciona una visión complementaria del mapa de riesgos de su empresa, ya que articula la forma de actuar de su organización en este aspecto tan crítico para minimizar los posibles riesgos a los que se puede ver sometida la empresa. Los principales elementos que influyen en esta valoración, y por tanto, en su nivel de cobertura de riesgos y a los cuales debería prestar atención especial son: 1. Medios de protección contra incendio. Existen diferentes medios que las empresas pueden utilizar para prevenir los riesgos de incendio. Los principales son: extintores, bocas de incendio equipadas, sistema de detección automática con conexión a central de alarmas y rociadores. 2. Medios de protección contra robo. Existen diferentes medios que las empresas pueden utilizar para prevenir los riesgos de robo. Los principales son: sistema electrónico de seguridad con conexión a central de alarmas, vigilancia permanente por empresa de seguridad, cierres metálicos, vigilancia en el polígono y cristales de seguridad. 3. Prevención de riesgos laborales. Con respecto a la prevención de riesgos laborales, es obligación legal de todo empresario el disponer de una organización preventiva para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su cargo. Indique el motivo de su llamada. Que me manden a alguien urgentemente.
Usted ha dicho que me manden un alien de metro 20. Pulse 1 si es... La próxima vez, habla con un asesor de Liberty Seguros, porque para las cosas importantes es mejor que te atiendan personas. Y hasta aquí el artículo de hoy. No te olvides de apoyarme con un me gusta, suscribirte y compartirlo con quien pueda ayudarle. Y si necesitas hacer una consulta sobre tus seguros, reserva cita en nuestra página web, libertyempresas.es. Muchas gracias por tu atención y hasta la vista.